La paz de Dios, amados hermanos, le agradecemos a Dios por su grande misericordia, por esta bendición que nos concede una vez más en esta transmisión. Saludamos con todo respeto al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, a su familia, a nuestro presidente de presbiterio de Tlaxcala, hermano Juan Manuel Guzmán González, y a su amada esposa, nuestra hermana Priscila Reyes de Guzmán. Y vamos a iniciar para la gloria de Dios. Nuestro tema que nos ocupa en esta tarde es el Espíritu Santo y los dones en la iglesia. Para ello tenemos nuestra cita base que está en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. Nos dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os había llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. La palabra del Señor nos narra de una manera muy especial acerca de los dones. Y nos dice en su versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. No ignoréis. Aquí la palabra del Señor nos habla, no ignoréis. La voluntad del Señor, su inquietud del Señor con relación a la iglesia, con relación a usted como iglesia, enfatiza su voluntad, en la cual no quiere que estemos de una manera ausentes en el conocimiento y ejercicio de los dones. Desde el día del Pentecostés, ahí vemos que empieza. Y más que nada podemos darnos cuenta de los dones del Espíritu Santo, enriqueciendo la vida de la iglesia de una manera extraordinaria, en cumplimiento de la promesa divina. A partir de entonces, los dones espirituales llamados también carisma, del griego charisma, que quiere decir favores, conceder gracias, han sido de gran fortaleza espiritual para la iglesia. La importancia y clasificación de los dones. Vamos a verlo con la ayuda de Dios. Los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, concedidas a los creyentes para beneficio y crecimiento de la iglesia. Para beneficio y crecimiento de la misma iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo, conforme lo que enseña la palabra de Dios, la verdad bíblica más que nada, ¿qué es? Nos capacita, capacita al creyente, le hace acto para recibir el poder divino de los dones espirituales, a fin de ser testigo eficaz de Jesucristo sobre esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere. Los dones son concedidos solo a los que ya son sus hijos, los hijos de Dios, y nunca a los incrédulos. Y podemos ver esta cita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces, esta bendición es para los que han recibido a Jesucristo, es para la iglesia. Los dones del Espíritu Santo no solo benefician a la iglesia espiritualmente, sino que también motivan su crecimiento numérico. Es lo que hacen los dones, motivan al crecimiento de la iglesia, por lo cual el Espíritu Santo otorga sus manifestaciones sobrenaturales para responsabilizar a los que son favorecidos, usándolos para beneficio de otros, para beneficio de los demás. Dios ha dado garantía, esa garantía plena de que está con nosotros. Y esto nos debe de alegrar. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y nos guiará con poder. En la comprensión y consideración de los dones, vamos a agruparlos, ¿verdad?, en 3 grupos: dones del saber, dones del hablar y los dones del actuar. Los dones del saber. Estos dones, el don sería de sabiduría, don de ciencia y don de discernimiento de espíritus. Estos son los dones del saber. El don del saber, de sabiduría. Este don de sabiduría es aquel mediante el cual el Espíritu Santo indica el procedimiento a seguir para alcanzar los fines más excelentes en beneficio de la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? En este don, la actuación establecida no por la sabiduría humana, sino por la sabiduría divina del Espíritu, que impone la conducta. Esto con el propósito de alcanzar los fines más excelentes para beneficiar a los que son guiados por él. Y esto lo podemos ver en primer libro de Reyes, su capítulo 3, versículos 5 al 9. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 3 al 9, nos dice de la siguiente manera: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos por las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, he de edificar a casa en mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar en que tú señales. Y allí desatarás, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Vemos como de una manera, ¿verdad?, hay esa sabiduría. Aquel hombre está reconociendo que Salomón tenía esa sabiduría. Y este mismo capítulo, versículo 16, nos habla también de esa manera especial. Hermanos, me equivoqué de la cita. Perdón. Era capítulo 3, perdón, hermanos. Es capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre,
porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado en tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa sabiduría que Dios puso en Salomón. Y nos vamos hacia Hechos de los Apóstoles, su capítulo 6, su versículo 8 al versículo 10. 6, 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir ¿qué? Esa sabiduría. El don de ciencia es aquel mediante el cual el Espíritu Santo explica las verdades bíblicas con el máximo grado de certeza para lograr la salvación y edificación de los creyentes. A través de este don se manifiesta con demostración, de una manera inagotable, la verdad, expresando con toda claridad las doctrinas correspondientes, no como fruto de profundo de estudios, sino como la manifestación directa de la tercera persona de la divina Trinidad. Por lo cual podemos ver la profundidad con la que es expuesta la palabra de Dios. No queda en los oyentes dudas, sino que se manifiesta una absoluta seguridad. Es hablada con esa seguridad la palabra de Dios ahí en Efesios, su capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. La palabra del Señor, ¿verdad?, es tan clara. Hasta que todos que lleguemos, y nos sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Aquel que es la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y nos vamos hacia Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Su capítulo 10, versículo 34 al 38. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una vez más podemos ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo.
Podemos ver ese don de discernimiento, el don de discernimiento de espíritus. Cuando hablamos de este don de discernimiento de espíritus, es aquel mediante el cual el Espíritu Santo revela la verdadera naturaleza y el carácter de un ser para librar a la iglesia de los engaños del enemigo, de los engaños que el enemigo tiene. En este don, el Espíritu Santo permite conocer de una manera infalible, permite que el creyente pueda conocer la diferencia que existe entre un espíritu verdadero y uno falso, poniendo de manifiesto la verdadera naturaleza y carácter engañoso de la persona. Pero aquí hay un propósito. Este propósito de este don es librar a la iglesia de los engaños de aquellos que se obstinan en parecer como verdaderos creyentes, cuando en realidad no lo son. Así también el Espíritu Santo revela la verdad de cada caso. Y lo podemos ver ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, esta narración que nos es muy conocida, capítulo 5, versículo 1 al 11, que no le vamos a dar lectura, que nos habla de Ananías y de Zafira, ¿verdad? Aquello que ellos en aquella ocasión hicieron. ¿Cómo quisieron engañar? Y les dice el apóstol Pedro, ¿verdad? No han mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo. Los dones también del hablar. Los dones del hablar, don de profecía, don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Don de profecía es aquel mediante el cual el Espíritu Santo, prediciendo un acontecimiento, revela a la iglesia un mensaje divino para edificación, exhortación y consolación de la misma. La palabra profecía proviene del griego profetea, que significa, lo predicho, y a su vez denota lo que uno habla en lugar de otro. Por lo tanto, el que recibe el don no habla por sí mismo, sino en lugar de otro. Y esto lo podemos constatar en la palabra de Dios, ahí en segunda de Pedro, su capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos este don que es tan hermoso también y que lo da a quien él quiere. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, Hechos 27, su versículo 24, 24 nos dice de la siguiente manera, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, el 24. Y el verso 34 de ese mismo capítulo también, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Dios, ¿verdad?, usa a este varón, ¿verdad?, para decirles que no les va a acontecer nada malo. Pero también vemos que el Señor no revela las cosas futuras para satisfacer la curiosidad humana, sino para dar un mensaje concreto en el cual expresa sus sentimientos o juicios. Ahí en Apocalipsis, capítulo 1, su versículo 10, 1, versículo 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Dios tiene un plan y Él sabe, Él tiene todo bajo control, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo predice acontecimientos, revelando un mensaje divino con el fin de edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Allí en Primera de Corintios, capítulo 14, su versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo obra, cómo el Espíritu Santo trabaja de una manera tan especial. El don de lenguas es aquel mediante el Espíritu Santo comunica el lenguaje extraño, palabras de adoración e intercesión, y da mensajes a la iglesia para beneficiar a la misma. El creyente en quien se expresa este don no habla por sí mismo, sino impulsado por el Espíritu Santo, y no con sus propias palabras, para expresar sus ideas o emociones personales, sino para exponer pensamientos y sentimientos celestiales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 45. 10, 45, 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos se sorprendían. El don de interpretación de lenguas es aquel mediante el Espíritu Santo ofrece a la iglesia la traducción de sus mensajes en lenguas extrañas para la completa edificación de los creyentes. Este don no se refiere a una exégesis o al comentario explicado del sentido de las cosas, sino a la traducción al idioma propio de aquel lugar, de aquella comunidad, de aquel país, de aquella región. Se refiere más que nada de los mensajes en otras lenguas. De dicha traducción la hace el Espíritu Santo para lograr la edificación de los creyentes. Ahí tenemos esta cita en 1 Corintios, capítulo 14, verso 27 al 28. El Señor mismo impone el deber de juzgar las palabras de quienes se levantan en la congregación, pretendiendo dar un mensaje de Dios, reteniendo tan solo lo que sea verdad, que sea una expresión genuina del don de profecía, lo que es. Ahí lo tenemos en el 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, 1 Corintios 14, su versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí y para Dios. Y también tenemos una cita más que es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20 y 21. Pero nos vamos hacia los dones del actual. Los dones del actual son el don de fe, don de sanidades y don de milagros. Don de fe es aquel mediante el cual el Espíritu Santo transmite una convicción inconmovible
para actuar como si ya fuese realidad lo que se espera. Algo que Dios pone en ese momento en el corazón y que lo hace el ser humano, el cristiano, ¿verdad? ¿Para beneficio de quién? De la iglesia. En este don el Espíritu Santo transmite una convicción plena, la cual tiene su origen en el conocimiento de que en el tiempo ocurrirá lo que el Espíritu Santo desde la eternidad. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 9 y 11. Capítulo 2, verso 9 al versículo 11. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra del Señor, entonces, hermanos, nos recalca y vemos que el don de fe es un carisma de acción en virtud de que manifiesta la naturaleza, la potencia, el poder de nuestro Dios. El Espíritu Santo actúa de una manera sobrenatural en quien Él quiere, que Él está expresando ese momento. El Señor lo está usando a ese varón, a ese joven, a esa mujer. También podemos ver el don de sanidades. Es aquel mediante el cual el Espíritu Santo consuma directamente la salud física de los enfermos para crecimiento y edificación de la iglesia. En este don, la sanidad es realizada directamente por Dios, sin la intervención de medios naturales o de capacidades humanas. Él actúa de una manera directa. Y esto lo podemos constatar con la palabra de Dios que está en Hechos capítulo 3, su versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, y todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama aquí Salomón. Vemos aquel momento cuando este hombre fue sanado, cuando el Espíritu Santo consuma la salud, es decir, realiza las obras completas, de modo que el mal y sus consecuencias desaparecen. El enfermo queda completamente restablecido en ese momento. En el Evangelio de San Mateo, su capítulo 8, su versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Él vino, él la vio, pero después vemos que cuando él hace esa obra y ahí vemos cómo se manifiesta de una manera completa, ¿verdad? Si leemos todo esto, ¿verdad? Podemos ver que él se levantó y le servía. También el don de milagros es aquel mediante el cual el Espíritu Santo produce la suspensión o alteración de las leyes naturales impuestas por él mismo a la naturaleza para beneficio a la iglesia. La palabra griega para referirse al don son emergemato o diamnion, y literalmente estas palabras indican operaciones y actos de potencia. En otras palabras, realización de milagros. Podemos entender como milagro un hecho sobrenatural. Debido al poder divino, Dios en su soberanía muestra los hechos sobrenaturales que el Espíritu Santo realiza en suspensión o alteración de las leyes naturales, cuando así lo cree conveniente para cumplir sus propósitos. Y aquí podemos ver también en el segundo libro de los Reyes,
su capítulo 6, su versículo 1 al 6. Segundo del libro de Reyes 6, del 1 al 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestado. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. El hacha flotó de una manera sobrenatural. Y podemos irnos también al libro de Josué, capítulo 10. Su capítulo 10, versículo 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bendito sea nuestro Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo actúa de una manera sobrenatural. El deseo profundo de Dios es que conozcamos sus dones, que los conozcamos, el ejercicio pleno de los mismos en favor de la iglesia, para que ésta, en el poder del Espíritu Santo, pueda cumplir la gran comisión. Esa comisión que tú y yo tenemos que cumplirla, esa comisión que ha sido encomendada. Pero es tiempo, amado hermano que me estás escuchando. Es tiempo que tú y yo volvamos a las sendas antiguas, en aquellas sendas que anduvo la iglesia primitiva, ese sello distintivo de su poder. Debemos de tomar nuestro lugar para ser investidos con poder y lograr la salvación de las almas. Para lograr esa salvación, porque el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo y la edificación de la iglesia. Por tanto, debemos de anhelar fervientemente los dones y vivamos en ese fuego, en ese poder del Espíritu Santo. Ese poder sobrenatural, ese poder que cuando Él te da un don, tú lo vas a usar para beneficio de la iglesia, no para tu beneficio, sino que ese poder que viene de lo alto, ese poder del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo ya viene y debemos prepararnos, trabajar juntos para que podamos ganar almas para Cristo, para que podamos crecer como iglesia y podamos juntos decir con armonía y decir: si ven, Señor Jesús, ¿quieres hacerlo? Lo necesitamos. Necesitamos ese regalo maravilloso, los dones del Espíritu Santo, los dones del saber, del hablar y del actuar. Bendito Dios, bendito seas, Espíritu Santo. Gracias porque estás con nosotros, porque tú nos enseñas y nos muestras lo que quieres para la iglesia, para nuestra vida personal. Gracias, Espíritu Santo, porque tú conoces todas las cosas. Tú conoces el deseo del corazón, el deseo de cada vida, Padre.
Pero enséñanos, oh Dios, a que cada día te amemos y podamos trabajar en tu obra, ganando almas para la gloria de tu nombre y para crecimiento de la iglesia. Gracias, bendito Dios. Gracias. Amén. Les invito a que leamos nuestro Salmo 23, nuestro Salmo del buen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios.